has examinado, tu verdad me ha desnudado y tu luz ha inundado mi corazón. Y tu amor me atrae a ti y tu gracia me abraza y tu gracia me levanta y tu gracia me invita a seguir en pos de ti, amado Señor. Bendito. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Estás escuchando La verdadera fortaleza de la autora Mary Kassian. En una sociedad que está cada vez más obsesionada con empoderar a las mujeres por las razones incorrectas, este libro constituye un desafío reconfortante para ser fuerte en el Señor. En este estilo típico sensato, Mary Kassian nos brinda una lista clara de 7 hábitos que debemos desarrollar mientras nadamos contra la corriente cultural y evitamos a toda costa el comportamiento de las mujeres de voluntad débil que se encuentran en 2 de Timoteo 3. La sabia instrucción bíblica de Mary acompañada de ilustraciones prácticas constituye una combinación ganadora. Este libro será una adquisición valiosa para la biblioteca de las mujeres de todas las edades y etapas que en verdad estén buscando ser espiritualmente fuertes para la gloria de Dios. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y continuamos con nuestro estudio sobre la verdadera fortaleza, con un corazón totalmente sediento de aprender más de los principios bíblicos para poder crear esos hábitos que nos conduzcan a convertirnos en ser mujeres fuertes en el Señor. Y una vez más, bienvenida hermana Bárbara. En estos días hemos estado hablando bastante sobre las mentiras que el diablo pone en nuestros corazones en relación a todas aquellas cosas que parecen hacer de nosotras mujeres fuertes. Y hemos venido desde hace algunos días también estudiando la verdadera confianza, que fue el estudio anterior. Y bueno, ahora con este estudio siento que como que el Señor viene complementando, como que es una pieza que complementa a la otra en esa edificación, en ese avanzar de su obra. Entonces, mi hermana Bárbara, una vez más, la paz del Señor. Hola Dianita, bendiciones. Saludos, paz del Señor para ti, hermana, y bueno, a todas las hermanas. Y bueno, este estudio ha estado bastante interesante. Ya quisiera ir avanzando más rápido de lo que vamos, pero vamos a ir paso a paso. Y ahora vamos comenzando con el hábito número 2, domine su mente. Así que con la ayuda del Señor, esperamos que sea de edificación, de aprendizaje y un tiempo de meditación para nuestras vidas, Dianita. Esto ha sido algo realmente impactante para mi corazón, cosas que yo no las conocía y el Señor ha ido mostrando para mi crecimiento y espero que para el crecimiento de cada una de mis hermanas también sea de mucho fruto. Y quiero comenzar que en el libro la autora deja una frase que dice así: en su lucha contra el pecado, la victoria o la derrota se obtendrán en el campo de batalla de su mente. Qué cosa tremenda, de verdad que cuando yo leí esta frase quedé mucho tiempo pensando, porque, y en este tiempo sobre todo, hermanas, estamos librando una batalla en nuestra mente cada día. Cada día viene la angustia, cada día viene la preocupación, cada día vienen los temores, cada día vienen las mentiras del enemigo.
Entonces esto es totalmente cierto, que nuestra mente juega un papel fundamental en nuestra vida, ¿sí? Puede ser para nosotras una fortaleza que nos brinda seguridad, que nos permite discernir lo falso de lo verdadero, nos mueve a accionar nuestros proyectos, o también la otra cara o la contraparte es que nuestra mente también nos puede paralizar de tal manera que permitimos cosas en nuestra vida que luego se hacen pesadas y a veces dolorosas. Y como decimos, los pensamientos son una parte así importante en nuestras vidas. Como son nuestros pensamientos, son nuestras acciones. Antes de Cristo andábamos en los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Y nunca batallábamos con nuestros pensamientos. Ellos en ese momento dominaban nuestras vidas, nuestras relaciones, la administración de todo, del tiempo, de los recursos, del mismo dinero, de nuestra vida en general. Pero es bien importante, Bárbara y hermanas de Añade tu Fe, entender que en Cristo y también por medio de su palabra, todo debe ser transformado. Este corazón egoísta que solo puede pensar en sí mismo, en su propio bienestar, ese corazón debe ser transformado. Y así, de esta manera, de la manera de la transformación que el mismo Señor va haciendo, ser una mujer fuerte en el Señor. Pero sabemos, lo hemos dicho ya varias veces y lo tenemos que volver a repetir, esto se construye progresivamente dando un paso a la vez. Y no quiero que olvidemos esto. Seguimos viviendo en un cuerpo de carne donde constantemente busca satisfacer sus propios deseos. Es así como nos lo menciona Gálatas 5:16. Y estos deseos están siendo en contra del Espíritu que ahora vive en nosotras, que es a través de Cristo. Entonces la santificación progresiva, yo creo que ustedes han escuchado este término, eso solamente quiere decir que es poco a poco, que poco a poco Dios nos va transformando más a la imagen de Cristo. Va quitando algunas cosas, es decir, va podando de nosotras todo lo que no se parece a Él y al mismo tiempo va colocando lo que es suyo. Y Dios es tan bueno que no nos deja en esta batalla solas. Nos ha regalado su Espíritu Santo para darnos el poder y el dominio propio con el que podemos aprender a frenar los pensamientos, esos pensamientos que no agradan a Dios y que nos llevan a sentimientos y luego a acciones y que muchas veces nos esclavizan. Así que, hermanas, quiero enviar una voz de ánimo, ¿sí? Corramos a los pies de Cristo donde encontramos esa gracia abundante, como el cántico que hemos escogido para este libro, que habla exactamente de eso, de la gracia y la ayuda para nuestra alma. Es la ayuda que nosotros necesitamos. Es Cristo mismo en nosotras. Anhelo que nuestra oración pueda ser así. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, es decir, mis pensamientos delante de ti. Oh Dios, roca mía y redentor mío. Ese es el Salmo 19:14, que es un salmo precioso que siempre me recuerda que yo debo perseverar en la meditación profunda, constante delante del Señor de su palabra. ¿Para qué? Para que mis dichos sean gratos delante del Señor. Entonces, sí me gustaría, Bárbara, que empecemos hablando de esta situación de los pensamientos, porque es la manera como nosotros podemos comprender cuál es el camino a volvernos esa mujer fuerte en Cristo. Así es, amadas hermanas. Muchas veces nosotras en nuestro caminar hacemos cosas y después de que las hacemos, nos preguntamos y hacemos esta siguiente pregunta. ¿En qué estaba pensando? Si leemos, hermanitas, aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 26, dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Bueno, hermanas, si llevamos todo esto a nuestra mente,
escapar del lazo del diablo, este escape en el cual se está atrapada, se refiere a que volvamos a la sobriedad, que podamos recuperar nuestros sentidos. Este despertar quiere decir, hermanas queridas, que podamos regresar al estado mental adecuado, que podamos regresar al buen sentido, que volvamos a pensar de la manera correcta. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Este cautiverio, esta atadura, quiere decir hacer prisionero. El pecado nos hace tener pensamientos tontos, nos atrapa en nuestra vida. Por eso hacemos esa pregunta, ¿en qué estaba pensando? El pecado que nosotros cometemos, si bien Dianita, uno a veces comete un pecado, pero si te pones a pensar en esto, este pecado lo cometemos 2 veces. La primera vez que cometemos el pecado es en nuestros pensamientos. Comenzamos a pensar en aquello que queremos hacer y la segunda vez es cuando actuamos en conformidad con estos pensamientos. Por eso cuando hacemos algo pecaminoso nos lleva a la pregunta ¿en qué estaba pensando? Claro, lo pensamos y luego actuamos, pero muchas veces no pensamos bien lo que queremos hacer. El enemigo nos trastorna toda la mente, nos hace ver el pecado como algo bueno, nos cegamos a la realidad. Por ejemplo, hay muchos casos de adulterio que la respuesta, ¿sabe qué respuesta dan muchas personas? Es que yo tenía que velar por mi felicidad. Con esta relación yo no era feliz, por eso cometí adulterio. Ahí vemos una justificación, un pensamiento pecaminoso que nos engaña y muchos pensamientos de esta clase. Por lo tanto, hermanas queridas, tenemos que librarnos de la trampa de Satanás. Entremos en razón. En cuanto estemos pensando en aquello pecaminoso, entremos en razón. Renovemos el espíritu de nuestra mente. Quisiera dar un ejemplo con nuestra querida Eva. Esto, hermanas, es un campo de batalla desde el comienzo. Lo podemos ver en Génesis. En el principio, la mente de Eva fue cautivada por las mentiras de Satanás. Esta serpiente le presentó una nueva forma de pensar. Fue sigilosa, fue sutil. Esta serpiente no la animó a desafiar a Dios, sino que le dijo a Eva las palabras precisas para llevar sus pensamientos a la dirección equivocada. La direccionó hacia un mal pensamiento que posteriormente la hizo pecar. Leamos en Génesis, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Dianita, cuando vemos aquí a Eva que dice, y vio, es decir, ella empezó a pensar, miró el árbol y dice que fue codiciable, fue agradable a sus ojos. Ahí tenemos el pensamiento. Y cuando se concreta, toma el fruto y lo come. Entonces, la serpiente logró que Eva pensara de una forma incorrecta, va a lograr que actúe de una forma incorrecta. Le insinuó, le implantó interrogantes, le distorsionó sus pensamientos. Como dice en 2 de Corintios 4, en el versículo 4,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La mente de los incrédulos está cegada. ¿Y qué es lo que busca el enemigo? Confundir la mente de los creyentes. Quiere manipularnos para que no pensemos de la manera que Dios piensa. Este Satanás es falso, es malvado y se disfraza de ángel de luz. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este engaño, hermanas queridas, quiere decir sedujo. Para Eva fue algo atrayente. Se le distorsionó la mente, fue atractivo, y esta Eva no fue sobria, no estuvo alerta. Se dejó engañar por el encanto de las palabrerías de esta serpiente. Le prestó oídos. Por lo tanto, hermanas, no tenemos que ser engañadas como Eva en nuestros pensamientos. No dejemos que sean desviados. Nosotras podemos ganar esta batalla en Cristo Jesús. Y cuando dice vuestros sentidos, es nuestro intelecto, nuestros pensamientos, las percepciones mentales. Eso dice en el original, que nuestros pensamientos no sean corrompidos de manera destructiva. El enemigo siempre va a ver y buscar la manera de seducirnos hacia el engaño. Quiere corromper nuestros pensamientos, hacer cambiar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Así Eva comió, llevarnos al pecado y la muerte. Este pero temo, que dice el apóstol Pablo en el versículo que leímos, es más bien un estoy temiendo, o estoy quedando asombrado, alarmado, ser puesto en alerta ante el engaño, advirtiendo a tiempo. Me gustaría leer un extracto del libro de nuestra autora, que dice lo siguiente: una vez que Eva comenzó a pensar en estas falsas ideas, las mismas infectaron sus pensamientos. No pasó mucho tiempo antes de que el problema se agravara. Comenzó a dudar de las intenciones de Dios. Comenzó a dudar de la bondad de Dios. Comenzó a dudar de la sabiduría de Dios y comenzó a pensar que ella sabía más. Comenzó a pensar en su propio derecho a elegir. Comenzó a sentirse menospreciada, resentida y con autoridad, y comió del fruto prohibido. Satanás sabía que si podía derribar la primera pieza del dominó, los pensamientos de Eva, entonces las piezas de sus sentimientos y acciones también caerían. Me pareció bastante interesante este extracto del libro, ya que hay cosas que Satanás sabe que puede lograr en nosotros. Trabaja con astucia, con engaño. Pero nosotras, hermanas, conocemos los malvados planes desde el principio. Tenemos que permanecer alertas ante sus sutiles palabras de mentira. No sigamos oyendo su voz, cerremos los oídos al diablo. Tenemos que escuchar la voz del Señor. A veces no queremos oír la voz de Dios. Cuando el Señor dice: hija, te amo, sigue adelante, preferimos oír lo malo que viene. Nuestra mente, hasta que nos deprimimos, nos alejamos de la verdad. Prestemos atención a la voz del Dios vivo y su palabra. Quisiera referirme, hermanas queridas, esta manera en que pensamos constituye nuestro caminar. Hay muchos estudios que indican que podemos tener alrededor de 48 pensamientos por minuto. 48 pensamientos por minuto, es decir, 70.000 pensamientos por día, ya sea conscientes e intencionales o sin invitación, pensamientos que llegan solitos. ¿Y saben qué, hermanas queridas? La mayoría de estos pensamientos son negativos. Vamos a describir algunos. Por ejemplo, algunos son de remordimiento, culpa y vergüenza. Otros son de falta de amor, aprobación, autoestima, inferioridad, inseguridad y falta de habilidad, falta de control o deseo de control, ansiedad, preocupación y temor. Muchos de estos pensamientos
se repiten de un día para otro y los seguimos pensando. Es como cuando transitamos por un jardín muy hermoso y con el tiempo se vuelve un sendero que queda marcado. Para recuperarlo cuesta bastante tiempo. Los pensamientos negativos van trazando un camino en nuestras mentes. Imagínese un sendero de muchas flores y usted empieza a caminar por en medio hasta que se arma un camino. Este camino se vuelve parte de quienes somos. Un pequeño pensamiento negativo sembrado en nuestras mentes puede causar estragos en el futuro. Por ejemplo, si tenemos un favoritismo hacia uno de nuestros hijos, podemos generar malos pensamientos en los otros hijos, de desamor, de fracaso, se pueden entregar a malas decisiones e inseguridades. Comparamos a un hijo con el otro, uno se va a sentir inseguro, va a comenzar con malos pensamientos y le trazamos un mal camino de mal pensamientos. Tenemos que cerrarle la puerta a los malos pensamientos, hermanas. Tenemos que esforzarnos por cambiar esto. Satanás es paciente, en extremo, y cuando se trata de nosotros, él sí que sabe, él sí que logra desviar los pensamientos. Si logra desviar nuestros pensamientos como lo hizo con Eva, ¿qué va a suceder con el tiempo? Va a lograr desviar nuestras vidas. Y eso es lo que nosotras no queremos. No dejemos que distorsione nuestros pensamientos para que nuestro caminar sea por la senda del Señor Jesucristo y no por el desvío que nos quiere llevar Satanás, Dianita. Sí, Bárbara, es tremendo todo lo que vienes diciendo y sabes, el enemigo en esta época ha avanzado tanto en la vida de los seres humanos que la psicología habla mucho al respecto. Es tan repetitivo esto que ya se puede decir con claridad y al respecto de los patrones de comportamiento en muchas personas. La psicología dice que los pensamientos negativos son muy comunes y dice que esos pensamientos deben ser contrarrestados. ¿Y cómo se pueden contrarrestar? Con otro tipo de pensamientos. Existen técnicas de autoafirmación y bueno, puede ser que eso traiga algún tipo de alivio momentáneo, como dice incluso la autora del libro, pero les aseguro que ese tipo de autoafirmación no va a traer una verdadera ayuda que perdure. En contraparte, las escrituras nos dicen que sin Cristo estamos condenadas a patrones de pensamientos nocivos. Es decir, que son pensamientos que nacen de la incertidumbre de nuestra carne, o como lo estudiábamos también hace unos meses, de nuestro corazón. Allá en el estudio Un Corazón Nuevo descubrimos que eso es lo que habita en nuestro corazón cuando no es gobernado por Dios. Y hay una futilidad de pensamiento en aquellos que no le conocen. Y miremos lo que dice también Efesios 4, del 17 al 18, para las hermanas que anotan en Reina Valera. Permítame leerlo, por favor. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí se da cuenta de lo que está diciendo? Lo voy a volver a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí se da cuenta? Y según el apóstol Pablo, dice que no necesitamos meramente cambiar nuestros pensamientos malos por otros que nos traen a convencer de cosas buenas. O sea, no es solamente, ¿cómo decirlo?, como una cuestión automática. Ya no voy a pensar en nada negativo, voy a pensar cosas negativas. Algo así como tratar de persuadir nuestro corazón. En realidad lo que el apóstol Pablo está diciendo es que necesitamos es la mente de Cristo. Entonces una cosa es sacar los pensamientos negativos y ponerlos positivos. Y otra cosa es traer la mente de Cristo, el carácter de Cristo en nosotras. Ser imitadoras de Cristo. Allá en 1 Corintios 2:16, Bárbara dice esto. En cada situación deberíamos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús, hermanas, y en esta situación? ¿Qué haría Jesús?
¿Qué haría Jesús en aquella situación? ¿Qué haría Jesús? Muchas veces no nos preguntamos eso, hermanas. Nos preguntamos es qué voy a hacer. Es decir, para mí es como que seguimos comiendo del árbol del bien y del mal. ¿Sí? Como que en nuestra propia sabiduría decimos sobre nuestro propio juicio qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si nos preguntáramos en vez de esto, nos preguntáramos ¿qué haría Jesús? Sabemos que solo podemos andar en dos caminos, ¿no? O andamos según nuestra carne o andamos según Jesús. Y no pasemos por alto que nuestra mente carnal no tiene ningún interés en descubrir la mente de Cristo. Las cosas de la carne, hermanas, no quieren saber de las cosas espirituales. Es así como lo menciona incluso Romanos 8:7. Entonces necesitamos de Cristo para entender con sus pensamientos cómo vencer. ¿Cómo vencer ante qué? ¿Cómo vencer el remordimiento? ¿Cómo vencer el estado de culpa? Necesitamos de la mente de Cristo para lidiar con los sentimientos de falta de amor, cuando a veces no nos sentimos amadas. Necesitamos de la mente de Cristo para lidiar con los pensamientos de inferioridad, con nuestras inseguridades, con nuestros temores. También necesitamos de la mente de Cristo para luchar contra la falta de dominio propio. Necesitamos de la mente de Cristo para lidiar con la ira. Necesitamos de la mente de Cristo para lidiar con los sentimientos de ansiedad. Hermanas, necesitamos la mente de Cristo para que todas esas mentiras que nos creemos muchas veces, que nos llevan por caminos oscuros, realmente sean disipados. En tu luz veremos la luz. Y como hemos aprendido, necesitamos de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos estos preciosos pasajes? Como el Señor nos mostraba que necesitábamos vestirnos de Cristo, de la armadura de Dios para contrarrestar todo lo que se nos viene cada día. Haciendo frente en esa batalla de la mente con las armas espirituales, con el casco de la salvación. El objetivo que nosotros vemos en Satanás es hacernos caer rápidamente. Ahora, ¿dónde ustedes creen que él va a atacar? ¿Dónde creen que él atacaría si lo que quiere es hacernos caer? Así es, él utiliza, por ejemplo, la duda, él utiliza la desesperación, él utiliza el desánimo, ¿sí? Y todas esas están centradas en la mente, volviendo imperativa la necesidad de que usemos un casco. Entonces, muy a menudo en el campo de batalla en el que me encuentro, no está solamente fuera de mí, sino que está en el centro de mi mente. Si estoy deprimida, sin fuerzas, es porque esta mente no está enfocada en el Señor. ¿Sí? Es resultado de lo que necesita mi mente. Los pensamientos de ansiedad comienzan en la mente. Así como la acción, la llena de confianza. Cuando permito que la preocupación ande libremente por mi cabeza, entonces se multiplica más rápido que la gripa en un salón de clases. Hay gozo y paz cuando mis pensamientos están centrados en Cristo. Es decir, no es solamente que la situación externa cambie, lo que está fuera de mí cambie. Es decir, no es solamente que mi esposo cambie. ¿Cuántas mujeres llenas del Señor están lidiando con matrimonios difíciles, con hombres difíciles, ¿sí? Con hombres inconversos que son difíciles y que a veces maltratan de su esposa y bueno, y cosas. Y a pesar de la situación, ¿tú encuentras a esta hermana llena de paz? Si te das cuenta, entonces no es solamente que Dios meta su mano para transformar lo que está a nuestro alrededor, sino que verdaderamente vamos a experimentar ese gozo y esa paz cuando mis pensamientos están centrados en Cristo. Cuando esto ocurre, hay seguridad. Cuando Jesús está al frente de mis pensamientos, es menos probable que sea persuadida por el enemigo, como decimos ahí en Romanos 8, 6 y 7, dice así, porque la mente puesta en la carne es muerte. Mire qué claro es este pasaje. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios,
porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y allá en Hebreos 8:10, el Señor dice: porque este es el pacto que yo haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Este pasaje es maravilloso, hermanas, hermoso pasaje. Y yo siento que esto es una riqueza invaluable para nosotras en este momento. A ti, hermana, no importa qué edad tengas, en qué situación estés, cuál sea el desafío que está frente a ti. Acuérdate de esto, Hebreos 8:10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y los escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es una promesa maravillosa. En Cristo tenemos la oportunidad de pensar y escoger adecuadamente, porque Dios pone lo que es bueno y verdadero en nuestras mentes. La protección contra ese enemigo espiritual no consiste solamente en pensar positivo. No es solo que, ya no pienses más negativo. Piensen que todo va a salir bien. Porque, hermana, si usted piensa de esa manera y si las cosas no salen bien, ¿en dónde va a quedar su fe? Pero si yo pensé positivo, yo pensé que me iba a ganar la lotería, yo pensé que mi esposo iba a cambiar, yo pensé lo que sea que uno piensa, genera una falsa expectativa. Si no es cuestión verdaderamente de poner nuestra mente en Cristo. No es cuestión de voluntad propia, sino que es una cuestión de la voluntad de Dios. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Necesitamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque siempre me recuerdo a mí misma, porque sus caminos son más altos que los míos, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Entonces la protección contra nuestro enemigo espiritual no consiste solamente en pensar positivo. Yo puedo tratar de pensar positivamente todo el tiempo, pero no es hasta que mis pensamientos se centren en Cristo y en su plan y en su propósito, que mi mente, por consiguiente, mi corazón y asimismo mis acciones seguirán siendo vulnerables a las mentiras del enemigo. ¿Quieres blindar tus pensamientos? ¿Quieres ser una mujer verdaderamente fuerte en Cristo, en esa verdadera fortaleza? Ese es el camino, hermana. Porque somos más propensas a desesperarnos ante las circunstancias presentes, cuando le permitimos al enemigo distraernos, por ejemplo, de quiénes somos nosotras en Cristo, de las bendiciones que tenemos en Él. Pero cuando destruimos esas especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, que es exactamente lo que dice 2 Corintios 10:5, ahí, hermana, la victoria es nuestra. Que llevemos cautivo todo pensamiento nuestro a la obediencia de Cristo. Entonces, ponerse el casco de la salvación diariamente significa que recordamos a diario quiénes somos en Cristo. ¿Quién eres, hermana? ¿Eres quién? Eres hija. ¿Qué más eres? ¿Eres amada? ¿Qué más eres? Eres la niña de sus ojos. ¿Qué más eres? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿En dónde te puso el Señor? ¿Qué prometió el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Cuáles son esas promesas que Él sí o sí va a cumplir? Necesitamos diariamente, hermanas. Es como una autoevangelización. Recordarnos todo el tiempo quién es Él y quiénes somos nosotras para Él. Las muchas bendiciones que experimentamos hoy son solo el resultado directo de lo que sucedió en el Calvario. De esto también hemos hablado en las últimas reuniones de la verdadera confianza, recordar las promesas. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos en la reunión, la Biblia, y mire las promesas del Señor para su vida, lo que ha dicho el Señor, y llenarnos de esto y creerlo. Y hay una razón por la cual Dios dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y hermanas, de verdad que estos pasajes hoy son tan nítidos para mí.
porque a veces cuando pongo la mirada en las cosas de la tierra, no estoy hablando solamente de poner la mirada en las riquezas, las cosas materiales, las cosas que adquirimos diariamente, es solamente eso, poner la mirada en las cosas de la tierra. A veces, hermanas, poner la mirada en las cosas de la tierra es poner nuestra mirada en la situación en la que estás, lo que tus ojos naturales ven. A veces se trata de eso, poner nuestra mirada en la tierra. A veces es ver con nuestros ojos limitados naturales. Colosenses 3:2 y también Isaías 3:2 y Isaías 26:3 dice que al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Qué pasaje precioso este. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Pero hay una razón por la cual nosotros estamos en esa perfecta paz. Es por esto, es porque en ti confía, hermana. Eres una hija querida de Dios. Una de las cosas más proactivas que puedes hacer es meditar en las bendiciones de Cristo. Bárbara, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que esto va a poder ocurrir? ¿Cuáles son tus consejos, mi hermana? ¿Cómo podemos hacer esto? Amén, amén, Dianita, sí, así es. Interesante lo que tú comentabas. Cuando leíamos el pasaje de Génesis, cuando la serpiente le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Ahí, como tú decías, está implementando un pensamiento en Eva y lo cambia. Y le dice, no moriréis. Está manipulando los pensamientos. Cuando tú hablabas de las ideologías y de todo esto nuevo, fue por un pensamiento. Hay un primer pensamiento que viene y eso empieza a trastornar las mentes. Por lo tanto, como tú decías, en esto pensad. Y también en muchas de las cartas el apóstol Pablo nos hace un llamado a renovar nuestra mente. Este renovar, la autora del libro lo compara con un proceso de metamorfosis. Y ella describe el proceso de la oruga a mariposa. Y esta metamorfosis, que es lo que requiere que la mariposa pueda salir de este capullo con su propio esfuerzo. Cuando el apóstol Pablo dice renovar el entendimiento, hay un esfuerzo que tenemos que hacer nosotras. Tenemos que aprender la palabra, estudiar, leer. Y esta mariposa, dice ella, que cuando está ahí en el capullo y trata de salir de la crisálida, bombea bastante sangre hacia las nuevas alas. Estas alas son diminutas, pequeñitas. Y esta tarea de bombear le proporciona un buen estado físico y fortalece y alarga sus alas a fin de que pueda volar. Y nuestra mente de oruga o carnal es reemplazada por la mente de Cristo. Tenemos que bombear, tenemos que trabajar, tenemos que en esto pensar, como leías tú recién, en esto pensar. Entonces ahora quizás esa vieja mente muchas veces no ha desaparecido del todo. Tenemos que luchar para salir de ese viejo modo de pensar. Seguimos pensando cosas antiguas, seguimos pensando cosas que a veces nos dicen que sabemos que están mal y no las podemos sacar. Tenemos que luchar para que esos pensamientos salgan. Como le dice aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que hacer nuevas. Son nuevas cosas. Esto es algo fresco, algo nuevo, renovar. Es decir, debe morir ese capullo viejo. Tenemos que comportarnos ahora como mariposas. Dios nos regenera, nos hace nuevas, también nos santifica. Y nosotras tenemos que cooperar. Hay un esfuerzo diario a través del Espíritu Santo. Tenemos que esforzarnos, pedir la ayuda al Señor. Muchas mujeres débiles de Éfeso tenían alas, pero no las usaron. A veces, hermanas, nos parecemos a ellas. Nos seguimos comportando como orugas sin esfuerzo por ser renovadas. Los pensamientos de oruga nos mantienen detenidas. Como dice en Efesios
capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué precioso pasaje, hermanas. Como nos invita a despojarnos, a renovar la mente. Ese despojo es la oruga del capullo del pasado. Y vestíos del nuevo. Esa es la belleza, el esplendor de la mariposa. Este proceso, hermanas queridas, nos ayuda a comprender el acto de regeneración de Dios. Él transforma nuestras vidas, las santifica por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que conocer nuestra identidad, saber quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Esforcémonos, hermanas queridas, dejemos de pensar como orugas, seamos conscientes que ahora tenemos alas, ¿cierto? Dejemos de dormir, volemos hacia la luz, volemos hacia esta novedad de vida, usemos nuestras alas y para poder dominar nuestra mente, que muchas veces en la actualidad suena como una frase moderna de dominar la mente hacia el decreto, hacia las cosas positivas. El Señor nos llama a dominar la mente por el Espíritu Santo mediante una renovación de la mente, una mente nueva. A eso se refiere con dominar nuestra mente. Sacamos nuestra mente y ahora tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo alinear mis pensamientos con los de Dios? ¿Cómo puedo dejar de pensar con la vieja naturaleza? ¿Cómo puedo lograr todo lo que hemos estado comentando? Y vamos a dar algunos puntos que nos pueden ayudar para que nosotras podamos ir renovando nuestra mente, la podamos ir dominando. Como punto 1, pidámosle a Dios que renueve el espíritu de nuestra mente. Como dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados, hermanas, una metamorfosis, un cambio, igual que las mariposas. No estemos siendo amoldados a este mundo, no tomemos una forma parecida de la que ya teníamos. No podemos tomar esa forma que ya dejamos de ser. No vuelva al estado de capullo. Pidámosle al Señor que nos renueve. Tenemos que renovar la mente. Este renuevo es algo nuevo. Es una acción en curso, un proceso. Esta renovación constante de nuestras mentes es algo hecho en nosotras por el trabajo del Espíritu Santo. Es una acción que recibimos y una que debemos realizar. No perdamos, hermanas queridas, la batalla de la mente. Pidámosle ayuda a Dios. Pidámosles que nos ayude a pensar correctamente. Tenemos que pedirle que nos ayude a pensar como a Él. Por eso este primer punto, pidámosle a Dios que renueve el espíritu de nuestra mente. Segundo, hermana querida, de Añade a tu Fe, de Anita, examinemos nuestros pensamientos. Nadie más que uno mismo puede saber en qué está pensando. Las demás personas pueden captar de repente intenciones, pero no saben del todo qué estamos pensando. Solo usted sabe en qué está pensando. Ahora, el hecho de que podamos tener son simplemente pensamientos, no significa nada. No tenemos que ignorarlo. Tenemos que llevar todos nuestros pensamientos a los pies del Señor, porque un mínimo pensamiento llevó a la condenación de toda la humanidad. Por lo tanto, estos pensamientos, si los llevamos al Señor, los llevamos al examen de la mente de Cristo. ¿Recuerdan el Salmo que dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón? ¿Quién decía esto? David. Debemos querer ser como David en nuestros pensamientos, que puedan estar alineados con los de Dios. Escudriñame, prueba, examina mis pensamientos,
para cambiar nuestras acciones, hermanas queridas, primero debemos examinar y cambiar nuestros pensamientos. El enfoque no es tratar de cambiar nuestro mal comportamiento, sino qué clase de pensamiento mentiroso nos condujo a esa conducta. Muchas veces tenemos conductas, comportamientos, cosas que hacemos, pero esa conducta no nace en la acción misma, sino que nace primero en la mente. Por lo tanto, es mejor arreglar el por qué en vez del qué. Por ejemplo, cuando hay comentarios sarcásticos, hablar a espaldas de alguien, ser irresponsable. El motivo por el cual no podemos controlar nuestras acciones es porque nos está luchando por controlar los pensamientos. Debemos tener este hábito de examinar los pensamientos. Es aquí cuando nosotros tenemos que preguntarnos, ¿en qué estaba pensando? No cuando ya hemos cometido la falta. ¿Qué pensaría Jesús de esto? ¿Están alineados mis pensamientos con los de Él? Por lo tanto, hermanas queridas, en este segundo punto, tenemos que llevar cada pensamiento al Señor, ser transparente, decirle al Señor, Señor, mira, pensé en esto, está mal, ayúdame a sacarlo de mi corazón, enséñame para que pueda pensar con la mente de Cristo, querida Dianita. Señor Jesús, lleno de gracia y de verdad, así eres tú. Este examen tiene que ser a la medida de Dios. No es que nosotras nos examinemos a nuestra medida. No, considero que fue un mal pensamiento, pero no es tan grave. Es un mal pensamiento, pero dejémoslo así, total, no pasa nada. Sin embargo, estos malos pensamientos nos pueden llevar a grandes pecados. Como mencionábamos anteriormente, hay ciertas claves para que podamos dominar la mente o renovar nuestra mente hacia la mente de Cristo. Primero dijimos, tenemos que pedirle a Dios que renueve el espíritu de nuestra mente. Luego, examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra, que el Señor nos pruebe, nos examine, nos escudriñe. Y bueno, lo tercero, mencionar otro punto. Dice la autora, prepárese para la acción. Prepárese para la acción. Podemos conocer al Señor, sí, pero aún así podemos ser ignorantes todavía. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes teníamos pensamientos malos, malos deseos, pero esos pensamientos estaban cuando nosotros no vivíamos con Cristo, cuando teníamos una vida de ignorancia. Y aquí, aquí nos invita el Señor, a través de esta carta de Pedro, a no seguir viviendo en esta ignorancia. La mujer fuerte, hermana, prepara su mente, estudia las Escrituras, con el fin de que pueda entrenar su mente y pensar como Jesús. Muchas veces hemos vivido situaciones y no sabemos cómo reaccionar. Preparémonos, hermanas, equipémonos, que nuestras mentes estén preparadas, equipadas con la verdad. Seamos mujeres disciplinadas en la lectura, disciplinadas en el estudio de la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos ser entrenadas y transformadas, que leamos con atención para llenarnos de la palabra del Señor. Me gustaría, hermanas, contar una experiencia. Yo hace años atrás fui cajera de un banco y tenía la labor de recibir mucho dinero. Por lo tanto, cuando tú pasas harto tiempo con billetes, ya los conoces tan bien, que ya tan solo al tacto,
tú puedes identificar cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. No te necesitan enseñar un billete falso para que tú sepas cuál es falso, sino que basta conociendo los verdaderos. ¿A qué voy con esto? Que nosotras, hermanas, podamos conocer la verdad, que seamos entrenadas en la verdad de Cristo. Por lo tanto, si somos entrenadas en la verdad de Cristo, podamos identificar una idea, un pensamiento falso. Cuando la serpiente le empezó a hablar a Eva y le dijo, no moriréis. ¿Qué tiene que haber dicho Eva? No, serpiente, te equivocas. Adán me acaba de contar que sí moriré. Y ahí Eva hubiese identificado que esas palabras de la serpiente eran falsas. Pero ella no estaba entrenada en la verdad. No la juzgamos a ella, porque nosotras muchas veces tampoco estamos entrenadas en la verdad. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta cuando algo no corresponde al carácter de nuestro Señor, cuando algo no proviene de Dios. Una mujer fuerte, si queremos ser como esta mujer fuerte, tenemos que prepararnos para la acción, preparadas para discernir, para actuar conforme a la voluntad de Dios. Acordémonos, hermanas, lo falso se parece a lo verdadero, pero sigue siendo falso. Estos billetes que yo veía eran muy parecidos a los verdaderos, pero a pesar de que tenían apariencia de billetes, no tenían ningún valor. Este engaño tiene algo de verdad, se parece, pero está distorsionado. Familiaricémonos con la palabra de Dios para que no caigamos en este sutil engaño. Otro punto, defienda y proteja su mente. Defienda, hermana, y proteja su mente. Para dominar nuestras mentes es muy necesario, hermanas queridas, que podamos llenarnos de la palabra de la verdad. Hay un trabajo que hacer y es guardar esto que hemos recibido. ¿Cómo guardamos esto que hemos recibido? Bueno, la palabra es exposición. ¿Cuánto tiempo pasamos llenando nuestras mentes de basura? ¿Y cuánto tiempo pasamos llenándola de la palabra de Dios? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Mejor sacarlo. ¿Qué significa esto? Deja de ver aquello que te hace pecar. Corta aquello que te llena de basura tu mente. Todas aquellas cosas que muestren cosas pecaminosas, infidelidades, adulterio, todo lo que se puede mostrar en internet, en la televisión. La palabra de Dios condena esos actos. El mundo de pronto muestra todo esto como un trofeo. Muestra infidelidades, de historia. Eso estamos viendo. Tenemos que cortar, no llenar nuestra mente de esas cosas. Tenemos que darle la bienvenida y acceso a la verdad, hermana. No le demos la bienvenida a la mentira. Entonces, hermanas, hay muchos casos de mujeres que están enfermas de sus mentes, a su esposo les arman problemas por situaciones que no existen. Es porque quizás pasan viendo novelas, cosas que contaminan sus pensamientos y muchas veces creen que están viviendo eso que miraron en la televisión o en internet. Son problemas gratis e innecesarios. Son mentes entorpecidas. Como leíamos en Romanos 12, versículo 2, renovemos la mente. Tenemos dos opciones, hermanas queridas. O somos transformadas para pensar como Jesús, o somos conformadas para pensar como el mundo. ¿Qué quiere ser? ¿Transformada para pensar como Jesús o quiere conformarse a este mundo? Pregunto, ¿es más fácil subir o bajar la montaña de nieve? Bajar es en extremo inevitable. Así es conformarse en este siglo. Este mundo te atrae. La gravedad te atrae sin ningún esfuerzo. La fuerza te atrae con naturalidad. Así es el mundo, te atrae. Pero para ser transformadas, hermanas queridas, hay que bombear estas alas como la mariposa. Hay que subir la colina resbaladiza. Tenemos que ir en contra de la gravedad. Esto requiere intención, esfuerzo. ¿Te rindes fácilmente, hermana? ¿O perseveras y te esfuerzas por vencer? Cuando nos exponemos a ideas del mundo, ¿se hacen normales esos pensamientos? No, si en este tiempo estas cosas son normales. ¿Somos negligentes? ¿Por eso nos conformamos?
preferimos decirle a nuestros hijos, sí, ya esto es normal, porque no somos capaces de darle una respuesta a las cosas que están sucediendo. Si nos protegemos de los intrusos, como hablábamos anteriormente, comenzaremos a vivir esta transformación a la mente de Cristo. Hermana, ese pensamiento acerca de lo que vemos, no, si es para entretenerme, no me afecta, no puedo vivir en una burbuja, necesito saber para poder relacionarme con las personas del mundo. Sí, de pronto podemos ver una película, podemos hacer cosas, pero cuando eso domina nuestra mente y nuestros pensamientos son invadidos por esas cosas, ahí estamos en problema. Pablo no sugiere que seamos ignorantes tampoco en las cosas. También podemos leer el diario, ver noticias, informarnos. Eso está bien. No quiere que seamos ignorantes, que nos escondamos, sino que hay una exposición voluntaria a lo malo. Ya, si usted se expone voluntariamente a lo malo, eso, hermana, no es beneficioso, no es bueno. Tenemos que ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo dice que si nos presentamos al mal por nuestra voluntad, somos inmaduras, hermanas. Tengamos el hábito de protegernos de la exposición al pecado. Si sabemos que somos débiles, que podemos caer, que podemos vernos enfrentadas a pecado, no estemos ahí. Salgamos de ahí. No nos expongamos de forma gratuita. Otro punto. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanas queridas, estamos en medio de una batalla. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay una oposición entre el modo de pensar del mundo y el modo de pensar de Dios. Si somos débiles, hermanas, vamos a ser llevadas cautivas por las mentiras. Pero si somos fuertes, ¿qué va a suceder? Llevaremos cautivas a las mentiras, para que se sometan a la verdad. Las malas ideas capturan y atan las mentes de las personas. Todo pensamiento rebelde contra el Señor debe convertirse en prisionero de guerra, ser llevado a someterse a la autoridad de Dios, al señorío de Jesucristo. Sabemos que este pasaje habla de ideas falsas de otros. Sin embargo, también combatimos estas ideas de manera interna. ¿Seremos nosotras, hermanas, rehenes de las mentiras? ¿O lucharemos para que llevemos de rehén a las mentiras? Llevar cautivo los pensamientos es tener el control de lo que pensamos. Encadene toda idea rebelde. Si tiene pensamientos de preocupación, batalle meditando en versículos que hablen acerca de la paz, de la fidelidad de Dios. Escucha alabanzas, adora al Señor. Pensamos gran cantidad de pensamientos en el día. Esto, hermanas, es una batalla desafiante, muchas veces abrumador. Llevar cautivos todos esos malos pensamientos día a día es una batalla que nunca termina. Por eso es un hábito. Domine su mente, vivamos un cambio radical en nuestras vidas. El poder de Dios, hermanas amadas, es suficiente. No se rinda, luche, batalla, pídale al Señor que examine su mente, que le ayude, lleve cautivos sus pensamientos a Cristo, defienda, proteja su mente, no se exponga gratuitamente, prepárese para la batalla, conozca la verdad, para que cuando vengan estos pensamientos falsos, los pueda identificar, mostrar aquí la palabra, llevarlos cautivos. El Señor nos ayude y que podamos dominar, renovar nuestra mente y llevarla a la mente de Cristo, mi hermana querida. Amén, Dianita. Meditaba mucho. Hay una serie muy recomendable del hermano César Conelian. Él es de Brasil y habla mucho acerca de la batalla de la mente cuando habla acerca de la ansiedad.
dice que el ser humano tiene temor de la muerte, que ese es uno de los temores más fuertes que tiene. Y siempre que se tiene que enfrentar a una situación adversa, lo que muchas veces está de fondo es ese temor a la muerte, ¿sí? Y él habla acerca de la muerte y también habla acerca de la paternidad, porque hay, digamos, otros asuntos que atormentan la mente del ser humano y que tienen una relación muy profunda con ese conocimiento de la paternidad de Dios. De verdad que quiero recomendarle a todas las hermanas, y si llegan a necesitarlo, de pronto no lo encuentran fácilmente, lo pueden solicitar por interno vía WhatsApp, y nosotros les hacemos llegar esta serie que en este tema del dominio de la mente, en este tiempo en el que estamos viviendo, Bárbara y hermanas que nos están escuchando, verdaderamente se hace fundamental que nosotros podamos tener unos pensamientos sólidos en el Señor, como tú decías, una vigilancia constante, una renovación constante, un imprimir en nosotros todos los días la mente de Cristo, en llenarnos cada día de esa fe que el Señor nos ha dado, llenarnos por medio de su palabra, para que la fe crezca, sea robusta y esté preparada para la prueba y esté preparada para la batalla, especialmente la batalla que tiene que ver con nuestros pensamientos, que es una batalla, como tú dices, es silenciosa pero es fuerte, y que mucho hemos visto en este tiempo de hermanos que al no vigilar y al no encontrar, digamos, a tiempo, digámoslo así, en ese discernimiento, en ese examinarse, en ese estar vigilando sus pensamientos, al no encontrar a tiempo, muchas cosas han venido a aturdirlos al punto de dejarlos de hospital, de dejarlos, digamos, en asuntos bien serios de salud. Y hay muchas cosas que tienen que ver, muchas enfermedades tienen que ver con asuntos de la mente. Entonces, sí, muy recomendable esta serie de enseñanzas, y también decir que el acelere en el que nosotros vivimos, vuelvo a repetir esto, el acelere de este siglo XXI hace que nosotros no podamos cultivar nuestra mente. Yo le decía justamente hoy a una joven, en una conversación que tenía con ella, le preguntaba cómo está tu vida en el Señor, y ella dijo bien. Fue como ese bien que es muy ligero, bien. Y yo le dije, mira, yo voy a contarte por qué te estoy preguntando esto, porque cuando uno sale, digamos, del caparazón de estar debajo de la cobertura de los papás y sale a tener una vida de soltería, en donde tú trabajas, pagas tus cuentas, etcétera, hay una etapa, digamos, en la que debemos ajustarnos. Pero voy a concluir diciendo esto, mis hermanas de Añade a tu Fe, en este tema de cultivar la mente, esto tiene que ver también con la edificación de la casa del Señor, ¿sí? Porque Añade a tu Fe, de hecho yo pienso que el propósito de este grupo de estudio es añadir, y añadir, creo que ya lo había mencionado, es una suma, es decir, que va en aumento, es decir, que tú pones algo y a esto le pones algo más, ¿sí? Y creo que el Señor nos está llevando a esa verdadera fortaleza, y es poner algo más a la fe que Él ya nos dio, ¿sí? Es una fe que ya está, que Dios ha puesto y que es sustentada por su obra, por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Y a esto tenemos que añadirle, necesitamos añadirle para poder avanzar. Si no le añadimos, no solamente no estamos avanzando, sino que estamos perdiendo, porque algo está llenando nuestra mente. Si nuestra mente no se está llenando de Cristo, créame, hermana, que se está llenando de algo más. Hay algo más que está llenando su mente, y por ende hay algo más que está llenando su vida, ¿sí? Hay algo más que está ganando su corazón. Entonces solamente quiero cerrar con esto, dándole gracias al Señor por estos estudios, y encomendando una vez más en manos del Señor estos podcasts, sobre todo la palabra del Señor, que pueda entrar y penetrar y llevarnos
a una renovación de nuestro entendimiento y a un ser esa tierra fértil para que el Señor pueda entrar y trabajar profundamente en nuestras vidas y traer fruto abundante para la gloria de su nombre. Amén. Bárbara, el Señor te bendiga. Gracias por todo esto que trajiste para nosotras hoy. Hay mucho que meditar. Tenemos todo el día para meditar, varios días para seguir rumiando todo esto y pedir sobre todo al Señor con un corazón sincero que Él sea ayudándonos para ser fortalecidas verdaderamente en esa fortaleza que solamente encontramos en Él. Amén, mi hermana. Amén. Amén, mi hermana. El Señor nos ayude para ser realmente mujeres fuertes en Él. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Mary Cassian ha escrito un libro oportuno en nuestra era de revertir las injusticias cometidas contra las mujeres. Definitivamente necesitamos más mujeres fuertes en cada generación. Sin embargo, el libro de Mary nos muestra que esto no es una nueva tendencia. Dios siempre ha querido que sus hijas sean fuertes con el gran poder del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estás escuchando el podcast del libro La verdadera fortaleza de la autora Mary Cassian, con la ayuda de Bárbara Mesina y Diana Ramírez. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y tu amor me atrae a ti, y tu gracia me abraza, y tu gracia me levanta, y tu gracia me invita a seguir en pos de ti. Amado Señor, bendito Señor Jesús.